Bien. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta cápsula de dinámica. Esta sería la primera cápsula del tema del certamen 2. Mi intención es hacer tres cápsulas, una de espectros de respuesta, otra de roce, ¿cierto? Y la tercera ya de los de sistemas en varios grados de libertad, ¿ya? Yo creo que hoy día voy a intentar subir las dos primeras y mañana o el domingo les voy a subir la última, que esa me va a quedar larga, ya aviso desde ya. Bien, pero eso, bueno, me enteré hace poco que su certamen era el martes o el jueves, así que les pido disculpas por la demora. Y además, justo esta semana se me echó a perder el lápiz del iPad, entonces no tenía cómo hacer esto. Estuve pensando varias formas, pero me puedo conseguir un lápiz, así que ahora no tengo problema. Bien, ya, eso. Me alargué caleta, no sé por qué, pero quería contarles igual eso. Ya, entonces, vamos con espectros de respuesta, que es un tema súper útil, es un tema súper importante, se usa harto en dinámica, y me interesa harto que lo entiendan porque se los pueden preguntar como implícitamente, ¿no? Como darles un ejercicio donde les pregunten por espectro de respuesta, pero en realidad les están preguntando por múltiples grados de libertad. No sé, yo estoy pensando en un tipo de pregunta, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es un espectro de respuesta? Y esto es súper importante que lo mantengan, lo tengan en mente porque recuerden que las cápsulas son orientadas a hablar de lo conceptual. Es un gráfico, ¿cierto?, que va a representar la respuesta máxima de una estructura debido a una señal de solicitación. O sea, que yo a mi estructura la voy a solicitar con un movimiento, por ejemplo, del suelo, con una aceleración del suelo, y voy a obtener respuestas máximas. Pero respuestas máximas puede ser tanto de desplazamiento, cuánto es lo máximo que se mueve mi estructura, de velocidad, cuánto es lo máximo que la velocidad máxima a la que llega mi estructura, y tanto de aceleraciones. ¿Ya? Ahí vamos a definir los distintos eh, ¿cómo se llama? Conceptos usados en esta parte. Bien, entonces para eso vamos a usar este ejemplo uno, donde tenemos ya el carrito, ¿cierto? Solicitado una fuerza que es un pulso, ¿ya? Esto ya lo saben resolver, lo pueden hacer a través de convolución o a través de ecuación de movimiento. Lo importante es que sepan plantear esta cuestión y ya sepan cómo son los tipos de soluciones de estas ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a tener dos instantes, un instante en el pulso y un instante después del pulso, ¿ya? Y las condiciones de borde, bueno, parte del reposo, la estructura antes de que llegue un sismo, qué sé yo, está quieta. Entonces vamos a poner las condiciones de borde normales. Entonces la solución de la ecuación de movimiento está dada por esta expresión de acá. Si no se acuerdan o no saben cómo llegar a esta expresión, porfa, vayan a repasar esa parte porque es súper importante para esto que entiendan cómo plantearla y cómo resolverla. Son dos cosas que ya tienen que saber hacer y que es necesario eh, que manejen a la perfección, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos esta solución de la ecuación y lo que a mí me interesa para obtener el espectro de respuesta es, por ejemplo, el desplazamiento máximo. Entonces, este término es constante, por lo tanto, este término de aquí es el que me puede dar un valor más grande o más pequeño. Si este valor toma el valor 0, esto me va a dar 1. Si esto toma el valor 1, todo esto me va a dar 0. Pero si esto toma el valor menos 1, ¿cierto? Ahí mi desplazamiento va a ser máximo. Es la única condición que yo tengo para que mi desplazamiento sea máximo, porque el coseno va a oscilar siempre entre menos 1 y 1 y el seno lo mismo, ¿no? Entonces, en esto, cuando ustedes resuelvan, ustedes van a tener que fijarse en esto para obtener su desplazamiento máximo, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando el coseno se hace menos 1, se hace menos 1 para cada pi, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento máximo va a ser 2 por F0 partido en K. Ese va a ser el máximo desplazamiento que yo puedo tener, ¿ya? ¿Y eso cuándo se va a dar? ¿Cierto? Para cuando la frecuencia angular vale pi sobre t, ¿cierto? Bueno, aquí lo que hice fue decir que la frecuencia angular la vamos a pasar al periodo. Entonces, cuando mi relación entre el tiempo y el periodo vale 0,5, entonces yo obtengo la condición máxima, ¿no? Entonces, eso para la condición donde se aplica el pulso, ¿ya? Acá. Pero ahora, eh, si yo me pongo en la condición donde el pulso termina, la solución a la ecuación de movimiento es esta que está acá. Bien, misma idea. Yo no me fijo en esto va a ir entre menos 1 y 1, pero ahora quiero ver de nuevo esta expresión de aquí. Vuelvo a hacer el mismo juego y obtengo exactamente el mismo valor, ¿ya?
entonces, ¿de qué va a depender dónde ocurre este desplazamiento máximo? Va a depender de la relación TD partido en T. Dependiendo de esa relación es donde yo voy a obtener mi desplazamiento máximo. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo les traigo un espectro de respuesta normalizado. ¿A qué se refiere con normalizado? En que se divide en base a, por ejemplo, este valor que está acá, ¿cierto? El valor máximo, fíjense que como les mencionaba, va a ser 2, ¿cierto? Y acá abajo va a estar la relación entre en qué periodo voy, ¿cierto? Por ejemplo, aquí llevo un periodo, acá llevo 2 periodos, 3 periodos o algo así, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Es que este gráfico es adimensional, ¿ya? O sea, si se fijan acá, tengo segundos partido en segundo, adimensional, y acá tengo también metros partido en newton y newton partido en metro, metros sobre metros adimensional, ¿ya? Esa es la idea de cómo presentar esto, ¿ya? Nos va a servir para como generalizarlo, etcétera, etcétera. Esto sería un espectro de respuesta, ¿ya? Esto es cómo, dependiendo de en qué ubicación me encuentro yo, es cómo va a responder mi estructura a una solicitación. ¿Bien? Ahora, otro segundo ejemplo vendría siendo, como les mencionaba, el tema de la aceleración del suelo, ¿ya? Que también es un tema súper importante, súper útil. Sobre todo lo que nosotros tendemos a analizar es esto. Al final, el suelo es el que se acelera debido a un sismo. Y por lo tanto, ese suelo produce una respuesta en nuestra estructura, ¿no? O una solicitación a nuestra estructura, ¿ya? Entonces, la ecuación de movimiento sería esta. Y la solución de la ecuación de movimiento aquí ya es un poco más complicada. Porque ahora, ¿cierto? Si yo la planteo a través de integral de Duhamel, ¿cierto? Mi solución va a depender de la aceleración del suelo, ¿ya? Y la aceleración del suelo, por ejemplo, yo acá les traje este ejemplo que está acá. Esto, por ejemplo, es un gráfico de aceleración basal, ¿ya? Fíjense que las unidades son metros por segundo, acá está el tiempo, entonces esto ya se complica mucho, esto ya escala demasiado, o sea, imagínense que en cada punto, ¿cierto? De este gráfico, yo tengo esa aceleración, después esa, tengo esa, así, entonces para cada punto mi integral de Duhamel va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces esto ya se complica bastante, esto ya es bien difícil de resolver, ¿cierto? Tendría que resolver para cada uno de estos una solución de mi ecuación de movimiento, ¿no? Entonces ahí ya eso se escapa bastante y eso, si no me equivoco, es un estudio que se llama tiempo-historia, ¿ya? Entonces para que lo tengan presente. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, para no tener que hacer eso siempre, que es bastante complicado, y por eso vieron también los métodos de Newmark, Runge-Kutta, ¿cierto? Esos métodos lo que buscan es resolver la ecuación a través de diferencias finitas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a definir estos conceptos que van a ser claves para nosotros poder resolver ejercicios, ¿ya? Primero, el espectro de desplazamiento relativo se va a representar con SD. Esto que está acá, esta lámina que yo les puse aquí, que se la robé al profesor Ramiro, ¿cierto? De Ingeniería Sísmica. Esta lámina que está aquí va a ser súper importante porque esta lámina, ¿cierto? Me va a indicar los distintos parámetros y es súper importante que ustedes entiendan qué representa cada uno, porque esto es lo que les pueden preguntar, más conceptual que llegue y calcule, ¿no? Sí, por ejemplo, el espectro de desplazamiento relativo va a estar dado por la respuesta máxima de nuestra estructura, que es lo que hicimos antes. El espectro velocidad relativa va a ser, de nuevo, la velocidad máxima a la cual va a responder mi estructura. El espectro de aceleración absoluta va a ser la aceleración que va a tener mi estructura más la aceleración del suelo. Piénsenlo como un movimiento relativo, ¿no? Acuérdense, si no recuerdan eso, pueden repasar un poco mecánica racional. No es tan complejo, sino que es solamente que, por ejemplo, piénsenlo así. Si yo me muevo, creo que abajo les tengo un ejemplo, pero si yo me muevo así un poco, acá arriba, no sé, tengo ese edificio y me muevo eso, ¿cierto? Me moví eso de ahí. Pero el suelo además se movió otro cachito, entonces ¿cuánto me moví en total? Eso más eso, ¿se entiende? Eso es lo que dice ahí, ¿ya? Si no lo entienden o no recuerdan, repasen eso, ¿bien? Y por último, dos conceptos que son súper importantes, que son el PSD y el PSA, que son el pseudoespectro de velocidad y el pseudoespectro de aceleración. Estas dos van a ser aproximaciones que se pueden realizar a partir del espectro de desplazamiento relativo. Es decir, que yo puedo obtener un pseudoespectro de velocidades y un pseudoespectro de aceleraciones multiplicando la frecuencia angular por nuestro resultado de desplazamiento máximo. ¿Bien?
Estos tres yo creo que son como los más importantes, ¿ya? ¿Ya? ¿Y de dónde salen estas relaciones? Bueno, primero el PCB se obtiene de considerar que nosotros, recuerden por favor, que siempre estamos trabajando en un sistema lineal elástico. Bien, entonces este sistema lineal elástico nosotros podemos decir que por conservación de energía, la energía cinética tiene que ser igual a la energía elástica, ¿cierto? Energía cinética, energía elástica, ¿cierto? Entonces despejamos, por ejemplo, de acá la velocidad máxima, que vendría siendo nuestro PSV, ¿cierto? Y nos va a quedar esto de aquí, Wn, por el desplazamiento máximo. ¿Ven? Ahí está como la aproximación. Y esto se va a cumplir para yo creo que casi todas las estructuras, ya que se cumple cuando el amortiguamiento es menor al 10%. Y les había comentado en casos anteriores que las estructuras por lo general están entre el 2 y el 5%, dependiendo si son de acero o de hormigón. Bien, y además vamos a hablar ahora de dos conceptos que vendrían siendo, primero, estructuras flexibles y estructuras rígidas. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso. Pero para estructuras flexibles, ¿cierto? El PSB tiende al SB. O sea, este pseudoespectro que se calcula de esta forma tiende a este. Entonces ustedes no tendrían que calcular, ¿cierto? Esta solución, por ejemplo, pero ahora para la velocidad y en cada punto, sino que ustedes pueden aproximarlo multiplicando este espectro por esto que está acá. ¿Ya? Es súper importante eso. Ahora, si nosotros ahora tomamos la ecuación no amortiguada, ¿cierto? Que es esta que está acá, nosotros podríamos despejar ahora la aceleración máxima como esto que está aquí, simplemente pasando para el otro lado. Acá, si bien nos queda con un signo menos, como es el máximo, no importa, ¿no es cierto? Porque el máximo siempre va a ser un valor absoluto, ¿no? Entonces por eso se ignora un poco ese menos. Tengo un pelo aquí, me pico. A ver. Entonces ahí obtenemos la aproximación. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, yo les traje para que los vean un espectro de desplazamiento, un espectro de velocidad y un espectro de aceleración. ¿Ok? Ahí están. Para distintos amortiguamientos. Bien. Entonces, ahí están para que los vean cómo más o menos funcionan. Fíjense algo súper interesante, que por ejemplo el espectro de desplazamiento después de un cierto periodo tiende a ser constante. ¿Ya? Eso es algo súper importante. ¿Ya? El espectro de desplazamiento después de un cierto valor tiende a ser constante. ¿Qué más? Fíjense que cuando también el periodo aumenta, ¿cierto? A medida que el periodo va aumentando para allá, el espectro de aceleración cambia mucho sus valores respecto al espectro al PSB, ¿cierto? El pseudoespectro de velocidad con el espectro de velocidad tienen valores distintos a medida que yo me alejo o tengo periodos muy largos, ¿ya? Después vamos a hablar de eso. Y por último, el espectro de aceleración y el PSA son valores muy iguales, ¿no? Este es del sismo de Concepción, o sea, del terremoto del 2010, ¿ya? Y acá hay dos cosas que tienen que tener súper presentes. Que cuando nosotros hablemos de espectros de velocidad, desplazamiento y aceleración, van a ver dos de los conceptos que hemos estudiado que son súper importantes. Primero, el periodo y segundo, el amortiguamiento. Esos dos conceptos van a ser súper importantes. De hecho, acá se puede ver cómo ya con el amortiguamiento nuestra estructura, ¿cierto?, se desplaza menos, aunque no siempre es así. Ya voy a comentar eso, ¿bien? Pero partamos con el efecto del periodo, que el efecto del periodo yo creo que es el más importante, porque el efecto del periodo primero nos va a servir para definir los tipos de estructura que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a tener estructuras rígidas, que van a ser aquellas que sus periodos sean bajos, sean pequeños, o sea, entre 0 y 1 se puede considerar una estructura rígida, y estructuras flexibles, que van a ser aquellas donde su periodo es mucho más grande que 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, una estructura rígida, ¿cierto?, se va a mover toda como un bloque, ¿cierto? Se va a mover toda como un bloque y por lo tanto, cuanto se acelere el suelo, es lo que se va a mover acá arriba mi estructura, ¿cierto? ¿Se entiende? Va a tener un pequeño desplazamiento, pero es mínimo, ¿no? Entonces se va a mover como un bloque y por lo tanto, ese desplazamiento va a ser el mismo abajo que el desplazamiento arriba. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros vemos acá, yo les traje un resumen, de nuevo esto se lo robé al profesor Ramiro, ¿cierto?
Una estructura rígida, ¿cierto? Cuando el periodo tiende a cero, ¿ya? El SD va a tender a cero, el SB va a tender a cero, el SA va a ser igual al PGA, el PCB a cero y el PSA va a tender al PGA. ¿Por qué ocurre eso? El SD y el SB tienden a cero. Si miran acá, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, para el PCB y el PCA es fácil verlo porque si el WN, ¿cierto? Es 2pi partido el periodo. O al revés, T partido, 2pi partido en T, ¿cierto? Entonces, aquí creo que me estoy mareando. Ya, sí, me estaba confundiendo, mire. Ahora sí, el SD va a tender a cero porque mi estructura, al ser muy rígida, ¿cierto? Va a tender a moverse poco, ¿cierto? Entonces, como yo definí el PSB como un valor por el WN, ¿cierto? Voy a obtener que este valor se hace cero. Lo mismo para este, ¿cierto? Va a tender a moverse muy poco acá arriba, ¿cierto? Aquí también se va a tender a mover muy poco. Recuerden que es respecto a la estructura, ¿cierto? Esta masita es como donde yo considero la masa, ¿bien? Y por lo mismo el PGA y el PSA tienden a ser un mismo valor. La aceleración del suelo tiende a ser la aceleración que siente acá arriba mi masita, ¿bien? Por otro lado, cuando yo tengo una estructura que es muy flexible, voy a obtener un valor de desplazamiento relativo mucho mayor. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el PGD, porque este es, creo que es Peak Ground Displacement, creo que es algo así, como desplazamiento máximo del suelo, entonces va a tender a ese valor, porque cuando yo me muevo para acá, esto queda quieto, pero cuando me muevo para el otro lado se va desplazando así, ¿no? ¿Ya? Y tiende a ser el PGB. Lo mismo para el PGB. Ahora, ¿por qué el SA y el PCB y el PCA tienden a ser cero? Porque cuando el valor de... Ahora sí, esto era lo que les quería explicar antes. Cuando el valor de el PCB, por ejemplo, el PCB es WN por SD, ¿no? PCB igual a WN por SD, ¿cierto? Entonces el WN es 2pi partido el periodo. Si el periodo es muy grande, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Va a tender a cero. Y por eso el PCB y el PCA tienden a cero. ¿Bien? Por eso también se puede ver aquí esta diferencia, ¿no? El PCB va a ir achicándose a medida que aumenta el periodo porque se tiene esa relación. ¿Bien? Súper interesante eso. Y aquí les dejo a modo resumen, ¿cierto? Que para esto es súper importante, ¿ya? En ingeniería sísmica lo van a volver a ver, pero es para que lo tengan presente para cuando ustedes estén en su prueba y les den algunos resultados, tengan en consideración esto, miren. Primero, que estructuras de periodos cortos, ¿cierto? O sea, estructuras rígidas, ¿cierto? Van a tener mayor demanda de fuerza. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque la estructura va a tender a moverse menos, va a tender a oponer más resistencia, por así decirlo, al movimiento que se le está imponiendo y por lo tanto eso que implica una fuerza reactiva, ¿cierto? Pero va a tener menor demanda de desplazamiento. O sea, acá va a estar más solicitada esta estructura, pero va a tender a moverse menos. No voy a tener problema con las derivas, ¿no? Derivas son los desplazamientos en cada uno de los pisos. Bien. Y para estructuras de periodos largos, ¿cierto? Voy a tener una menor demanda de fuerzas porque esto va a tender a moverse con el suelo, pero voy a tener una mayor demanda de desplazamiento, ¿no? Porque no voy a tener esa posición. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? A buscar un equilibrio, ¿cierto? Donde tengo una demanda y un desplazamiento que sea admisible. Todo eso está normado, ¿cierto? Ahí lo van a ver más adelante. Ya. Y por otro lado, tenemos el efecto del amortiguamiento. Porque, claro, aquí uno puede decir, no, pero yo, por ejemplo, a esta le pongo más amortiguamiento y se acabó. O sea, tengo una estructura flexible, pero súper amortiguada y se acabó, ¿ya? Y la respuesta es que puede ser, pero el amortiguamiento se ha estudiado o se ha demostrado que en realidad, si bien puede hacer que la respuesta disminuya, ¿cierto? Aumente dependiendo del el amortiguamiento. Hay casos, por ejemplo, fíjense aquí, o acá, o en estos puntos de acá, donde el amortiguamiento casi no influye, ¿cierto? Y eso es súper interesante, depende del espectro de aceleración del suelo, ¿no? Depende de cómo el sismo se mueve. Entonces, ahí el amortiguamiento no basta solamente con decir, no, le pongo más amortiguamiento y se acabó, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les traigo esto si sé que esto no es parte de lo que ustedes tienen que hacer? Porque muchas de las preguntas que a ustedes les pueden hacer es del tipo, no sé,
Típico, ya, calcula el momento, calcula el corte, ¿cierto? Aplican la fuerza ahí que vimos, o sea, las ecuaciones que vimos ahí en el análisis estructural, ¿cierto? Pero generalmente les piden así como, ya, concluya. Entonces, generalmente ahí uno chamulla y no sabe qué poner. Bueno, ahora saben qué poner, ¿no? Dado que la estructura tiene un periodo bajo, esta estructura debería tener altas demandas de corte, bla, 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 altas demandas de momento, etcétera, etcétera. Entonces, con esta parte ya saben qué responder si les están pidiendo que haga algún comentario. Por lo general es lo que se pide, porque como no se lo enseñan, esperan que ustedes lo infieran, ¿ya? Así que aquí les traigo ya más o menos lo que ustedes deberían intuir, ¿bien? Para que lo repasen. Y ahora por último, fíjense que estos tres gráficos, ¿cierto? Estos tres gráficos, desplazamiento, velocidad y aceleración, los tres podemos ver que dependen del SD, ¿o no? El SD, por ejemplo, el PSV va a depender del SD y el PSA también va a depender del SD. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es escribir en un único gráfico, ¿cierto? Todo esto, estos pseudoespectros y sus pseudoespectros de velocidad y aceleración, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Miren, acá está la demostración, también se las traje, ¿ya? Entonces, el PSA, como ya mencionamos, va a ser esta ecuación de acá, ¿cierto? Y el PSB va a ser esta de acá. Pero hablar de frecuencias naturales no es muy útil. Lo que a nosotros nos interesa es conocer el periodo de la estructura, porque los periodos, ¿cierto? Nos van a decir para qué periodo la estructura va a tender a la resonancia, va a tender a responder menos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros por lo general trabajamos con periodos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos el SD, ¿cierto? Y nos queda esta expresión de aquí, y en este caso esta expresión de acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo puedo dejar escrito el PCB en función del PSA y del SD. ¿Para qué hago eso? Porque si ahora yo aplico una regresión logarítmica, esto me va a quedar una ecuación de la forma I igual mx más b, que es lo que ocurre acá abajo, miren, ¿cierto? El PSA, ¿cierto? Este log de PSB, ¿cierto? Va a quedar expresado como pendientes con pendiente positivo, ¿no? Fíjense, el valor de la pendiente es positivo. Entonces, lo que pasa acá, ¿cierto? ¿Cierto? Es que yo voy a tener ahora, en este gráfico, yo puedo escribir, ¿cierto? Log de PCB más log de TN, pero además voy a poder obtener el valor del PSA directamente, ¿ya? Entonces, estos gráficos que van así, log de PSA, nos van a dar directamente el valor del PSA, ¿ya? Lo mismo hago para este caso, ¿ya? Hago el mismo juego, ahí se los dejo, ¿cierto? Ahora la pendiente va a ser negativa y por lo tanto esto va a ir bajando, ¿cierto? Estos valores, por ejemplo, de acá, que van a ser el intercepto, no es nada más que, por ejemplo, PSA partido en 2pi o 2pi por SD, ¿bien? Para que lo tengan presente. Y de esa forma, lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es el famoso espectro tripartito, ¿cierto? Que es el que les mostré antes y que es el que generalmente se usa, ¿ya? Este gráfico, ¿cierto? Involucra periodo, PCB, PCA y SD, ¿cierto? Por ejemplo, acá está lo que les decía, ¿no? Los tres tienden a un valor, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la velocidad es más o menos constante y acá las aceleraciones, ¿cierto? Tienden a un mismo valor también, ¿ya? Ahora, ¿cómo se usa este gráfico? ¿Cómo se usa? Porque les pueden preguntar así como... no sé, pues, en base a este gráfico obtenga la información para... qué sé yo, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora les traigo un ejemplo, porque este gráfico, como ven, es súper importante. Les traigo un ejemplo donde no lo vamos a usar, ¿cierto? Porque no sé usarlo. Entonces vamos a hacer este ejemplo donde ponemos en práctica lo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, tenemos este problema, ¿cierto? Donde es un edificio de hormigón armado de un piso, ¿ya? Se idealiza como un marco de masa despreciable, etcétera, etcétera. Ahí nos dan todos los datos, masa, bla, bla, bla. Lo interesante es que nos dan el PSA, ¿cierto? Nos dan cuánto vale el PSA. Ya nos dan el amortiguamiento, nos podemos calcular la inercia, ¿cierto? Pero nos dan el PSA. Entonces, fíjense que esto, así a simple vista, puede parecer súper violento, ¿no? Súper difícil de resolver, porque yo aquí no sé qué tengo que aplicar, ¿o no? O sea, yo, ¿qué onda? Tengo que calcular cada uno de los valores, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Primero, ¿qué nos están pidiendo? Se nos pide determinar el valor máximo de desplazamiento lateral que experimenta el techo, así como los momentos máximos en la base de las columnas para los dos casos descritos a continuación. Bien, entonces, caso A.
el área de la sección transversal de la viga es mucho más grande que el área de las columnas. Esto se asume que la viga es muy rígida en flexión. Bien, entonces acá nos dicen que los elementos eran axialmente indeformables, entonces se ocurre esto que está aquí, ¿cierto? Tenemos 3 grados de libertad, donde el marco se mueve así, ¿cierto? Y tiene los dos giritos en la esquina, ¿ya? Entonces, para el caso A, ¿cuál sería la idealización? Bueno, aquí está la idealización de ese marco, ¿cierto? Que está ahí. Y yo acá dejé anotado, les traigo una recomendación también, que es que, por ejemplo, a ustedes muchas veces les van a dar, o la mayoría, en la matriz de rigidez casi siempre es E por I partido en L, ¿cierto? Y ahí el L va cambiando, puede ser al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes, en su prueba, calculen al tiro estos valores, ¿cierto? L al cubo, L al cuadrado y L solo. ¿Por qué? Porque después estos valores van a ser nada más que, no sé, el valor que me dio, en cualquiera de estos casos, ¿cierto? Por 24, por 12, por 6, por 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para agilizar un poco también lo que ustedes van a ir haciendo en su prueba. ¿Bien? Bueno, y aquí yo planteé el modelo y ahora lo que me estaban pidiendo, ¿cierto? Estas dos cosas. Calculé la inercia, etcétera, etcétera. Hay algo importante acá que Pascal, también no lo olviden, es Newton partido en metro cuadrado. ¿Bien? Megapascal es 10 por a la 6 Newton partido en metro cuadrado. Ya. Entonces, para el caso A, yo tengo una viga que es muy rígida en flexión. Es decir, esta viga, ¿cierto? Yo la puedo aproximar así. Y por lo tanto, no tiene giros. Esta viga no va a girar, ¿cierto? Va a ser como un diafragma rígido. ¿Ya? Se puede aproximar de esa forma. Y ahora nuestro modelito, ¿cierto? Quedaría así. Donde las columnas aportarían rigidez nomás lateral. ¿Ya? Y ahí me da el valor del K equivalente. Eso es lo primero. Siempre lo primero que tenemos que trabajar es eso. ¿Ya? Luego, el WN, ¿cierto? Lo calculamos como el K equivalente dividido en la masa. Y de nuevo, el K tiene que estar en Newton metro, ¿cierto? Y la masa en kilogramos para hacer la simplificación y que todo me quede en 1 partido en radianes segundo al cuadrado, bajo la raíz, 1 partido en segundo. ¿Bien? El periodo ahora nos va a dar 2pi partido en WN, 0,237. Esta estructura es una estructura rígida, como están viendo, y tiene sentido con lo que estaba planteando antes, ¿no? Estructura rígida, su periodo es bajo. Ya, y entonces, para este valor que nos dieron, nosotros para ese valor tenemos que analizar el espectro de aceleración que nos estaban dando. Entonces, para este periodo, yo me encuentro en este valor y el AT va a valer eso. Eso es todo, ¿cierto? Eso es todo lo que yo tengo que hacer, ¿ya? No había que hacer nada más, ¿cierto? Solamente para este caso había que analizarlo para esta estructura, tiene ese periodo, entonces esa va a ser la aceleración o el parámetro que va a multiplicar la aceleración total. Y acá es súper, mucho ojo con esto porque el PCA tiene unidades de metros partidos por segundo al cuadrado. Y el PCA era PCA partido en G igual a AT por una cuestión, ¿cierto? Entonces, este AT no tiene unidades, es adimensional, ¿ya? Porque después al multiplicarlo era un medio, no, ¿cómo era la cosa? Era un medio por AT, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo multiplican por G, ¿cierto? Acá, si ustedes lo multiplican por G, G les va a proporcionar las unidades que es metros segundos cuadrados. Si ustedes a este le ponen metros segundo al cuadrado, les va a quedar metros cuadrados segundo a la cuarta y eso no nada que ver, ¿cierto? Y ahí le da. Bien, obtuve el valor del PCA. ¿Y para qué obtuve el PCA si nos estaban pidiendo el desplazamiento máximo? Porque yo el desplazamiento máximo lo puedo aproximar como el PCA dividido en WN cuadrado, que era lo de la fórmula anterior. Del pseudo espectro de aceleración yo voy a obtener el espectro de desplazamiento. ¿Ven? Y ahí obtuve cuánto es la respuesta máxima de mi estructura para el caso rígido. Esa es la forma de resolución, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el momento para este caso? ¿Ya? Ojo que es para este caso, es esta fórmula, donde ese D vendría siendo el D1, ¿cierto? El desplazamiento lateral, ¿ya? Entonces fíjense que de nuevo lo que les decía, se repite ese valor, lo multiplico por 6 y por el valor que me dio aquí. ¿Cuánto obtuve? 55,113 kilonewton por metro. Bien, creo que me faltó el corte, pero dale. ¿Ya? Entonces, para el caso B, yo tengo que seguir la misma idea, tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Pero ahora tengo un marco, ¿cierto? Donde la viga soporta... ¿Cómo era la cosa? La viga, el área transversal de la viga es mucho menor que el área de las columnas. Ya, y esto es súper importante. Se asume que la viga es muy flexible en flexión.
Si la viga es muy flexible en flexión, yo puedo asumir que la viga está simplemente apoyada. Es decir, que la viga no va va a proporcionar rigidez a mi estructura. ¿Ya? Por lo tanto, este monito que es el que siempre les traigo acá, sería así. Y en realidad esta viga, como es muy flexible, ¿cierto? Yo voy a asumir que eso tiene esa condición. ¿Ya? Entonces solamente las columnas me van a limitar el giro. Y por eso ahora nuestra ecuación queda así. Bien, aplican condensación estática para obtener el K equivalente, ¿cierto? Y aquí les dejé el paso a paso ya, porque el video igual ya llegué a la media hora. ¿Ya? Aplican K equivalente, esto lo dejo para que ustedes lo hagan. Por favor, háganlo, ¿ya? Para que trabajen esto, ¿no? Tengo el K equivalente, tengo el periodo, con el periodo puedo calcular el AT, calculo el PCA, calculo el SD, que es el grado de libertad de interés, que en este caso es el D1, ¿ya? Y con eso obtuve la respuesta máxima. Pero después nos piden, ¿cierto?, calcular el momento. Y para calcular el momento yo tengo que encontrar el valor de D2, que sería el del giro, ¿no? El del giro de la columna en cual me interesa calcular. Entonces, ahí ustedes aplican esta ecuación para calcular los grados de libertad que no me interesaban, los grados inactivos, ¿cierto? KI vendría siendo la que les puse en azul, el WI en este caso es 0 porque no tengo carga externa, el KIA vendría siendo esa, ¿cierto? O esa creo. Y el DA vendría siendo los grados el grado activo, ¿cierto? Que sería el D1. ¿Ya? Háganlo, por favor. Y ahí van a obtener el momento de la columna, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Les decían, comente, ¿cierto? Entonces, desde ya, ¿qué deberían tener en cuenta? Que esta estructura, por ejemplo, es más flexible que la otra y por lo tanto su periodo debería ser mayor. Y entonces ahí ustedes comentan lo que yo les mencionaba. Como el periodo es mayor, va a tener mayores solicitaciones de desplazamiento, pero menos de carga, o sea, de fuerza, etcétera, etcétera. Bien, por eso es importante que ustedes manejen la parte teórica, ¿ya? Así que eso. ¿Tiene tiempo? Pucha, estoy sobre atrasado. Estamos. Bien, entonces eso sería respecto a espectro de desplazamiento. Y voy a ver si alcanzo a grabar el tiro lo otro. ¿Ya? Nos vemos.